se nos han agregado nuevos entornos. Para nosotros es muy natural trabajar en el entorno nuestro de todos los días, el entorno físico, o el entorno urbano o el entorno natural. Pero se ha ido agregando un nuevo entorno que necesitamos conocerlos más para profundizarlo, que es el llamado tercer entorno. En el primero, en el que estamos más adecuados, más acostumbrados, es el entorno, diríamos, el ambiente o el espacio territorializado, donde caminamos, donde trabajamos, donde nos organizamos, donde interactuamos. Entonces allí, en ese tipo de entorno, que es donde más nos sentimos cómodos, porque es donde más hemos vivido y trabajado, tiene las características de presentarse, diríamos, de que es un entorno muy próximo, donde también tenemos espacios definidos, donde podemos definir un entorno en donde hay un recinto, una recintualidad, donde distinguimos un adentro, un afuera, un límite, donde interactuamos con presencia de otros para esa relación personal, de enriquecimiento, que es lo que buscamos, y también de una simultaneidad. Por lo tanto, aquí es donde hemos estado trabajando mucho, seguramente en cada uno de sus propios espacios, la importancia de la imagen y la importancia también de las habilidades blandas. Pero ¿qué sucede? Diríamos, ha venido también a traspasar y vincularse otro tipo de entorno que ya venía, pero con el tema de la pandemia, diríamos, fuertemente, diríamos, impactó nuestras vidas, que es el tercer entorno, que es más, ya no es de proximidad, sino el de la distancia. En resumen, podemos decir el de las herramientas digitales y virtuales, es lo que nos está permitiendo comunicarnos en este momento, ahora, en distintas zonas horarias y geográficas, y podemos compartir un tema en común que nos interesa. Ese espacio y ese entorno que puede ser sincrónico, como en este caso, diríamos, o verlo en otro momento, tener esa experiencia de la interrelación en una forma asincrónica. Entonces, esto es lo que estamos experimentando en la actualidad, la combinación de trabajar en esos entornos múltiples. Por lo tanto, eso requiere de que en esos espacios pongamos mayor énfasis en la importancia de la interacción y de los significados. Por lo tanto, el tema de la imagen y el tema de las habilidades blandas, hasta eso de los poderes blandos que mencionaban, diríamos recién, las partes formales y protocolares, necesitan adaptarse o ver, diríamos, cómo puedo llegar a utilizar estas herramientas en beneficio de poder proyectar todos esos atributos que deseo sobre la organización, el país, la empresa o a nivel personal. Hemos visto que hasta incluso en la virtualidad, cuando nos tocó el tema de la pandemia, rápidamente hubo que aparecer en el 2020, inmediatamente, incluso en el mismo mes, de que los grandes eventos, incluso formales, protocolares, tuvieron que adaptarse a esa nueva realidad. Y pronto, por lo tanto, entonces allí se utilizó las plataformas virtuales, Zoom, etcétera, que hasta incluso tuvieron que ver cómo transmitir esa imagen, el contenido, el significado de eventos incluso tan significativos políticamente como los eventos multilaterales, como fue, por ejemplo, la conferencia de los líderes del G20. ¿Cómo transmitir ese poder blando, probablemente hasta incluso diríamos como organizador frente a esas pantallas? O los habituales procedimientos diplomáticos protocolares, como lo son la presentación de cartas credenciales, evento no únicamente formal, sino de un contenido profundo, porque ese momento de la presentación de las cartas credenciales está indicando el momento de inicio de las funciones de ese jefe de misión acreditado ante otro Estado extranjero. Hubo que hacerlo y buscarle un formato también virtual a esa ceremonia tan significativa en el aspecto diplomático. Desde un punto de vista de las empresas, específicamente, si uno se pone a ver y que también hace la imagen país, como lo mencionaron también las presentaciones anteriores, la imagen, diremos, de un país, también desde un punto de vista, diremos, comercial, puede observarse también en su presentación que se realizan en ferias, en las presentaciones internacionales, en donde se puede exponer productos, servicios, soluciones, la oferta exportable, la capacidad de ese país en esos entornos y en esos ámbitos. En esos espacios juega muchísimo también la imagen, pero también tenemos la potencia
de los propios ciudadanos, de las propias empresas que ofrecen esos productos, esos servicios, y que alimentan la interacción internacional a través, por ejemplo, del comercio exterior. Entonces tenemos muchos espacios, ya sea en los pabellones nacionales, en las rondas de negocios, en los encuentros, los B2B o las formas de reuniones individuales, en donde transmitimos, vendemos, ofrecemos, pero también hay un valor agregado de lo que quiere mostrar ese país, esa región, esa provincia. Entonces, esos espacios, con todos sus actores, los estados que apoyan, los organismos que apoyan a los empresarios, las propias empresas, buscan también una imagen y necesitan esas habilidades blandas para presentar hasta incluso sus productos, sus servicios, sus soluciones, hasta incluso, diríamos, de la mejor forma posible, con sus folletos, sus presentaciones o sus videos. Pero sucedió, diríamos, la pandemia. Entonces, diríamos, con la pandemia, decimos, ¿cómo hacemos para transmitir y realizar ese tipo de eventos en otros formatos? Recuerden que no podíamos salir de nuestras casas. ¿Cómo avanzar hacia esos contactos tan ricos y la utilización de estos poderes blandos, como decimos también, en otros entornos, como decimos, ese tercer entorno, el virtual y el digital? Y es allí como, también mediado por las ferias virtuales, los encuentros de negocios, las mesas de negociaciones, las rondas, tener, digamos, la participación en ferias y misiones, pero sin duda de que todos nos sentimos bastante compelidos, diremos, en un espacio virtual y chiquito que solamente se mostraba por las pantallas. Hasta incluso uno puede llegar a mencionar también de que cómo hago para esa territorialidad del espacio que veíamos y estábamos acostumbrados, de caminar una feria, el moverme, diríamos, y saludar, el dar, digamos, extender una mano, presentar un folleto, conversar con una persona en estos espacios. Y tenemos dos elementos como ejemplo de la pérdida de los espacios en el tema, por ejemplo, del networking. Siempre en todos esos momentos había espacios para un networking, un espacio donde yo podía transmitir hasta incluso mi imagen personal, desde cómo presentarme, cómo presentar el producto, cómo presentar, en el caso de una imagen, digamos, de una marca país. Los espacios que a veces eran los coffee breaks, o solamente diríamos de ir recorriendo todos estos espacios, me permitía la vinculación y la interacción. Y el otro elemento también es la experiencia del avatar. Tan acostumbrados nosotros a esto de la presencia física, del contacto y del vínculo, de que se transformó también a veces en la experiencia avatar, que nos permitía también, o incluso nos sigue permitiendo, de que elijamos nuestra forma específica cómo nos queremos presentar, de que armemos este cuadro de situación y de este maniquí en el cual yo puedo elegir formatos diferentes para mostrarme incluso como una persona a nivel, de imagen visual diferente. Entonces, fíjese cómo pueden impactar esto que hablamos de la importancia de la imagen, de la interacción, en este tipo de los entornos virtuales, entornos digitales. No como un aspecto negativo, sino por el contrario, nos permitió en la pandemia avanzar hacia la interacción en nuevos espacios. Pero para seguir teniendo en cuenta y reflexionar cómo mejorar la comunicación entre las partes frente a estos entornos múltiples. Incluso sucedió que los grandes eventos de presencialidad a nivel de encuentros para tratar determinada temática se transformaron en espacios en un celular. Se crearon las apps, las aplicaciones específicas para organizar eventos a través de un celular. Entonces, de esta manera, todo el contenido y el sentido estaba al alcance de la mano en un celular. De allí nos conectábamos, generábamos las reuniones, veíamos las transmisiones, nos contactábamos, hacías agenda para la cantidad que existieran, como en este caso que fueron con una amplia participación, este evento que pongo como ejemplo de los 1.500 participantes mundiales, que de otra forma no se hubiera podido realizar porque también fue en época de pandemia, pero vemos cómo nos sentimos a veces limitados o contraídos en entornos que son diferentes.
Pero no solo en la pandemia, sino que la pandemia ayudó a agilizar el proceso que ya venía. Por supuesto, con experiencias muy distintas en los países más avanzados tecnológicamente ya disponían de determinado tipo de avances en este nivel de los contactos hasta la holografía que ya existía anteriormente. Pero se comenzaron a utilizar estos espacios en los cuales se trataba de buscar experiencias o soluciones inmersivas, interactivas, vivenciales dentro de un entorno diferente. El metaverso. Los que somos de nuestra generación comenzar a ver un lenguaje y espacios diferentes, en donde se interactúa de un modo totalmente distinto al que estamos acostumbrando de recorrer de esos espacios territorializados, físicos, de contacto, de proximidad. Acá pongo a modo de ejemplo un prototipo, diríamos, del consulado argentino en Barcelona, que utiliza, diríamos, esta herramienta, diríamos, del metaverso como una forma de ver, de interactuar entre un área de promoción comercial dentro del consulado argentino en Barcelona para vincularse también con las empresas. Entonces allí uno puede observar y formar esas experiencias, como decimos, inmersivas, en donde uno es uno de esos personajes de Avatar que va caminando y va encontrando todos esos contactos, esas soluciones y tener reuniones incluso, ¿no? Entonces vemos que también en este mundo nos está pidiendo de que nos vayamos adaptando hacia nuevas herramientas y nuevos formatos en los cuales nos implica reflexionar sobre cómo trabajar el tema esto del protocolo, de las habilidades blandas y también de la comunicación y de la interacción. Entonces vemos aquí de que estas nuevas experiencias dentro de los entornos, de los entornos múltiples, están teniendo otro tipo de proximidad, como son los volumétricos, por ejemplo, lo de 3D, los elementos holográficos, incorporación, diríamos, de otras formas de ver la realidad que están dentro de las pantallas o en otros formatos con las utilizaciones de algunos elementos. Entonces aquí, como para reflexionar también, no únicamente en el sector, diríamos, empresarial, en cómo moverme dentro de estos nuevos espacios, sino a todo nivel, institucional, el de los países, el personal, hasta incluso el de los estudiantes, en sus formatos híbridos también en las aulas, o como también están presentes en la audiencia, los medios de comunicación. Cómo adaptarnos en esta relación con mi cliente, o si soy gobierno, mi relación con el usuario. Estos nuevos entornos, entonces, lo que están tratando de buscar es de que esa parte del entorno virtual digital aproxime las experiencias. Se avanza más hacia eventos emocionales. Hoy habíamos visto en algunas sesiones en la importancia que tiene la habilidad blanda y la imagen de generar emociones. Traspasar, diríamos, para tener, diríamos, un sentido y un contenido. Bueno, ¿cómo puedo hacerlo dentro de estos nuevos formatos? ¿Cómo puedo recrear ese ambiente de esa personalización y de los contactos más directos? Y están tratando también de avanzar cómo ayudan estas tecnologías a generar sensaciones, algo multisensorial, ¿no? Estos son grandes desafíos para ver cómo podemos impactar con nuestras habilidades blandas el tema, diríamos, de proyectar la imagen en estos contextos. Los desafíos, entonces, para poder reflexionar es cómo puedo mantener esa interacción y por supuesto que va a ser acorde a las características de cada sector, de cada organización y a un nivel, diríamos, de sector privado en cada uno de los sectores o verticales, diríamos, productivos, no es lo mismo la utilización de o trabajar en entornos de estas características si hablamos, por ejemplo, de empresas más vinculadas al tema de videojuegos, las empresas, diríamos, audiovisuales. Por supuesto, diríamos de que están más adaptadas y más acostumbrados, que pueden sacar bastante beneficio a ello.